cómo dar vida es hacer fecundo y fértil cada día. Es quererme como soy, respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Es no parar el agua para que corra siempre limpia y compartirla como don que nos habita. Buenos días, aquí estamos un domingo más con el comentario de la lectura del Evangelio. Este domingo se celebra el último domingo del año litúrgico. La semana que viene comenzamos el Adviento. Por eso la lectura nos va hablando del final de los tiempos también. Amar es vencer el miedo que paraliza, pues vivir sin arriesgar es el más amar la vida, no perder y no ganar por nuestras cobardía. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Voy a comenzar leyendo una frase del Papa Francisco de la encíclica Fratelli Tutti, número 31, que nos dice: en este mundo que corre sin rumbo común, se respira una atmósfera donde la distancia entre la obsesión por el propio bienestar y la felicidad compartida de la humanidad se amplía hasta tal punto que da la impresión de que se está produciendo un verdadero cisma entre el individuo y la comunidad humana. Qué bonito sería que a medida que descubrimos nuevos planetas lejanos, volviéramos a descubrir las necesidades del hermano o de la hermana en órbita alrededor de mí. Y leo ahora la parábola del Evangelio que escuchamos este domingo. Nos dice así, es de San Mateo 25, versículo 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria y ante él comparecerán todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era inmigrante y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba encarcelado y vinisteis a verme. Los justos les responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, inmigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? Y el rey les contestará: os aseguro que lo que hayáis hecho a uno solo de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Después dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era inmigrante y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, estaba enfermo y encarcelado y no me visitasteis. Ellos replicarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, inmigrante o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te socorrimos? Él responderá: os aseguro que lo que no hicisteis a uno de estos más pequeños, no me lo hicisteis a mí. Estos irán al castigo perpetuo y los justos a la vida eterna.
Decía que este domingo terminamos el año litúrgico y lo hacemos celebrando la fiesta de Cristo Rey. Esta fiesta no es muy antigua, la instituyó Pío XI en 1925. Para pretender lo que se pretendía celebrar, hay que recordar los principales acontecimientos que se vivían en esa época. En 1917 había tenido lugar la Revolución Rusa y la instauración del comunismo. Un año después terminó la Primera Guerra Mundial. Alemania, Francia, Italia, Rusia, Inglaterra, Austria, incluso los Estados Unidos, han tenido millones de muertos. La crisis económica y social posterior fue tan dura que provocó la aparición del fascismo en Italia, con la marcha sobre Roma de Mussolini en 1922 y la del nazismo, con el putsch de Hitler en 1923. Mientras en los Estados Unidos se vive una época de euforia económica que llevará a la catástrofe de 1929. En Europa la situación de paro, hambre y tensiones sociales es terrible. Ante esta situación, Pío XI no hace un simple análisis sociopolítico ni económico. Se remonta a un nivel más alto y piensa que la causa de todos los males, de la guerra y de todo lo que siguió, fue el haber alejado a Cristo y su ley de la propia vida, de la familia y de la sociedad, y que no podría haber esperanza de paz duradera entre los pueblos mientras los individuos y las naciones negasen y rechazasen el imperio de Cristo Salvador. Por eso piensa el Papa que lo mejor que él puede hacer como pontífice para renovar y reforzar la paz es restaurar el reino de nuestro Señor. Pero nos preguntamos, ¿se pueden resolver tantos problemas con la simple instauración de una fiesta en honor de Cristo Rey? ¿Conseguirá una fiesta cambiar los corazones de la gente? Los más de 100 años que han pasado desde entonces nos muestran que no. Por eso, en 1970 se cambió el sentido de la fiesta. Pío XI la había colocado en el mes de octubre, en el domingo anterior a Todos los Santos. En 1970 se traslada al último domingo del año litúrgico, como culminación de lo que se ha venido recordando a propósito de la persona y el mensaje de Jesús. La celebración no pretende primariamente restaurar ni reforzar la paz entre las naciones, sino felicitar a Cristo por su triunfo, como si después de su vida de esfuerzo y dedicación a los demás hasta la muerte, le concedieran el mayor premio, la eternidad. Pero hoy en día parece que se le vuelve a querer dar un sentido político, como buscando el reino de Cristo de la Iglesia en este mundo, por lo que es muy difícil encontrar sentido cristiano a esta fiesta. Jesús nunca reivindicó ningún reino para sí, todo lo contrario, afirmó de palabra y con su vida que Él no venía a ser servido, sino a servir. Después del ayuno en el desierto, el ser dueño y señor del mundo se le presenta como una tentación. Jesús criticó muy duramente todo poder. Después de la multiplicación de los panes, nos dice Juan,
viendo que querían proclamarle rey, se retiró a la montaña él solo. Entonces, ¿nos hemos ocupado el lugar del tentador? Hemos ocupado las personas el lugar del tentador, cuando sin pedirle consentimiento le hemos dado todos los reinos del mundo. Los soldados romanos antes de la crucifixión se burlaban de él. ¿No hemos superado la burla macabra de los soldados poniéndole una corona de oro, un manto real y un cetro cargado de brillantes? Este cetro y esta corona son mucho más denigrantes para Jesús que la caña y las espinas. Cuando Pilato escribe: "Este es el rey de los judíos", lo hace para burlarse de él y de los judíos. ¿No será también una burla llamarle rey del universo? La intención de Pío XI al instituirla hace un siglo no nos ayuda a darle sentido. Lo que él pretendió parece que fue que todos los hombres y todas las naciones le reconocieran a él como representante de Cristo Rey. Pero vamos a reflexionar sobre la parábola que escuchamos en el Evangelio de hoy. El Evangelio no se centra en el triunfo de Cristo, que da por supuesto, sino en la conducta que debemos tener para participar de su reino. La parábola es tan famosa y clara que no precisa comentario, sino intentar vivirla. Indica aquí algunos datos de interés. A diferencia de otras presentaciones del juicio final en la apocalíptica judía, quien lo lleva a cabo no es Dios, sino el Hijo del Hombre, Jesús. Es Él quien se sienta en el trono real y el que actúa como rey, premiando y castigando. Los criterios para premiar o condenar se orientan exclusivamente en la línea de preocupación por los más débiles. Los que tienen hambre, sed, son extranjeros, están desnudos o enfermos y en la cárcel. Estas fórmulas tienen un origen muy antiguo. En Egipto, en el capítulo 125 del Libro de los Muertos, encontramos algo muy parecido. Yo di pan al hambriento y agua al que tenía sed. Di vestido al hombre desnudo y una barca al náufrago. Dentro del Antiguo Testamento, la formulación más parecida es la del capítulo 58 de Isaías. El ayuno que yo quiero es este: partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Según la parábola que escuchamos en el Evangelio, lo único que Jesús tendrá en cuenta a la hora de juzgarnos será si en nuestra vida se ha dado o no estas acciones en favor de los más necesitados. Otras cosas a las que los creyentes a veces damos tanta importancia, prácticas religiosas, devociones, promesas, sacrificios, misas, culto a los santos, ni siquiera se mencionan. La novedad absoluta del planteamiento de Jesús es que lo que se ha hecho con estas personas débiles se ha hecho con Él. Algo tan sorprendente que extraña por igual a los condenados y a los salvados. Ninguno de ellos ha actuado o dejado de actuar pensando en Jesús. Pero esto es secundario.
Al leer la parábola no podemos caer en la trampa de hacer una lectura moralizante. Lo que Jesús nos propone es tan difícil de vivir que lo podemos presentar como una estrategia para ganar el cielo por voluntarismo. Así, cuando Jesús dice que la meta de la vida es ser un don total para los demás, lo podemos interpretar como el único camino para que Dios nos premie con el cielo. Sería una conclusión errónea el pensar que si queremos participar de la gloria de Jesús, tenemos que llevar una vida de abnegación y sacrificio en favor de los pobres, poniendo el acento de manera inmediata en el premio y el castigo, en las ovejas y las cabras, en la derecha y la izquierda. El ser humano, como la vela, está hecho para dar luz, pero la vela, nada más encenderla, se empieza a consumir. La vela, hasta que no es encendida, es un trasto que rueda por los cajones. El día que se va la luz, la buscamos y la encendemos. En ese momento empieza a ser vela. Nuestro ego nos impide aceptar esta perspectiva. Nada ni nadie nos puede convencer de que el objetivo de nuestra vida es desaparecer en beneficio de los demás. Es una aparente contradicción que vemos reflejada en la Eucaristía. Para celebrar la gloria de Jesús, recordamos el momento de su vida donde mejor se manifiesta su actitud ante la vida, la última cena. Él, como el pan, se parte y se reparte para que lo comamos. Se deja masticar, tragar, asimilar para alimentar a otros a costa de desaparecer. Entrega su vida, su sangre, a los demás para que la hagan suya y puedan transformar su propia vida. La sangre solo se puede entregar a costa de la propia vida. Si la doy a los demás, me quedo sin ella. Jesús nos dijo que el reino de Dios no vendrá cuando Dios derrote a nuestros enemigos, sino que está dentro de nosotros. Esta idea desbarata todos nuestros montajes sobre qué hacer para entrar en el reino o sobre cuándo llegará. No se trata de preparar un reino para Dios, se trata de un reino que es Dios. Este reino se hace visible con nuestra manera de vivir, pero solo después de haber descubierto su presencia en nosotros. Es un reinado del amor, no es un reino de personas físicas, sino de actitudes vitales. Cuando me acerco al que me necesita, preocupándome por él, hago presente el reino que es Dios. Cuando Pilato pregunta a Jesús que si es rey, Jesús le dice: sí, soy rey. Yo para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Ser testigo de la verdad, ser auténtico, ser verdad, es la única manera de ser dueño de sí mismo y ser dueña de la realidad entera. Jesús es rey de sí mismo y así es rey en absoluto. Teilhard de Chardin decía:
El reino de Dios, lo divino que nos inunda, es un fermento, una luz que transforma mi ser. Se manifiesta como una cualidad, pero en realidad es mi esencia. Yo tengo que esforzarme por hacerla surgir desde lo hondo de mí mismo, aceptando que viene a absorberme. Es necesario que tras haber cooperado con todas mis fuerzas a hacerla brotar, consienta en la comunión en la que mi propia individualidad desaparezca y acepte convertirme en alimento para los demás. Hablar del reinado de Cristo significa que su mismo espíritu mueve también nuestra existencia. Jesús se dio totalmente, no para ser glorificado, sino para llevar a plenitud el amor. Dios no se hace un hombre, sino que se hace hombre. El que juzga es el hombre. El punto de contraste para valorar una vida humana es la semejanza con Jesús, el hombre. No tenemos que esperar ningún juicio desde fuera. Mis actitudes van manifestando en cada momento el grado de identificación con el modelo de hombre. Hemos conseguido un cristianismo cómodo, colocando a Dios en el cielo. Sería demasiado peligroso descubrir a Dios encarnado en cada uno de los seres humanos, en la vida toda. Pero no hay escapatoria. Dios es encarnación y lo tenemos que descubrir en las criaturas. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. La pregunta de los rechazados deja bien claro que si hubieran descubierto la presencia de Dios en el necesitado, lo hubieran socorrido. El objetivo de la parábola es hacernos descubrir que el reino de Dios es la realidad, con mayúscula, y accedemos a ella a través del amor. Por eso acertamos cuando vivimos el amor desgastándonos por los demás y nos perdemos cuando lo ignoramos. El amor del que se habla es la comprensión y la conciencia de unidad. Se basa en la certeza de que todos y todo somos uno. Así entendida, la parábola es una invitación a pasar de la errónea conciencia de vivir separados, característica del estado mental que nos hace girar en torno a los intereses del ego, a la conciencia de unidad, en la que vivimos en comunión, entrega y servicio. No por un principio moral, ni por obedecer un mandato divino, ni por temor a ser enviados al infierno, sino porque hemos visto lo que somos. La persona en necesidad y el amor se concreta en el cuidado eficaz de quien más sufre. Pues espero que esta reflexión también nos ayude a profundizar un poco más en lo que somos. Somos amor y en la persona necesitada vemos dónde vivirlo y hacerlo eficaz. Buenos días, que tengan un feliz domingo.
el que toca a los leprosos, el que ilumina a los ciegos, el que comparte la mesa con los que hacemos de menos, con los que hacemos de menos, el que sale a los caminos para ir a nuestro encuentro, el que regala su vida, el que comparte su tiempo, el que comparte su tiempo. Rey descalzo, rey sin trono, rey de reyes, rey de todos, sin herencia, sin tesoros, codo a codo entre nosotros, rey mendigo, rey amigo, solo con amor vestido, solo con amor vestido, solo con amor vestido. El que conoce las leyes, el que conoce las leyes, pero antepone a los hombres, pero antepone a los hombres, el que derrama sus lágrimas cuando el corazón se rompe, cuando el corazón se rompe, el que confía en el Padre y se hace de su amor testigo, el que crece con María y nos enseña a estar vivos, y nos enseña a estar vivos. Rey descalzo, rey sin trono, rey de reyes, rey de todos, sin herencia, sin tesoros, codo a codo entre nosotros, rey mendigo, rey amigo, solo con amor vestido, solo con amor vestido, solo con amor vestido, solo con amor vestido, para mí más rey que nunca, encarnándose en un niño.